nuestro hermano Salvador, amén. Fausto nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, por la vida de nuestro hermano, que lo salvó, lo rescató, porque tiene un tremendo testimonio, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios es bueno. Vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, porque Él es bueno, es el que nos guía, es el que nos ha transformado, es el que nos ha llevado a donde estamos ahora, en la presencia de Dios. Como decía el pastor de Tijuana, no conoce Tijuana, pero los hermanos sí conocen, y la hermana Talía también es de allá. Así vamos a abrir ahí, así como está sentado. Vamos a abrir la Biblia ahí en Segunda de Crónicas 7:14. Es un versículo muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14. Y ya lo tiene, vamos a hacer una oración así como está. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de estar aquí delante de este pueblo, bendito Padre. Tú eres poderoso, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el momento, Señor, en que necesitamos la palabra, tu palabra, bendito Padre, que es la que nos guía, que es la que nos fortalece, que es la que nos hace permanecer en tus caminos, bendito Padre. Te pedimos que en esta mañana o en esta tarde seas tú hablando a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahí lo tiene. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí como es que Dios estaba hablándole al pueblo de Dios, al pueblo que había sacado de Egipto, y Dios le dice: si se arrepintiere, si se humillare mi pueblo, si a veces nos tenemos que humillar delante de la presencia de Dios. Como decía el pastor, el Espíritu Santo es el que nos va guiando. A veces podemos decir, ¿cuántas veces hemos oído esta escritura? ¿Cuántas veces hemos oído las predicaciones? Ya las hemos oído muchas veces. Y yo digo, pero el momento de Dios, solo Dios lo sabe. El momento para nuestra vida. Dice, aquí podemos ver cómo es que dice: si se humillare mi pueblo. Necesitamos de humillarnos, necesitamos de ser humildes delante de la presencia de Dios, porque podemos saber o podemos tener todo lo que nosotros querramos, pero tenemos que ser humildes delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, como lo hemos estado hablando últimamente, es la tercera persona de la Trinidad y es muy sensible. Lo podemos contristar de cualquier manera. En cualquier momento lo podemos contristar, entonces tenemos que tener cuidado. Dice, si se humillare mi pueblo, entonces primero dice que tenemos que humillarnos, ser humildes delante de la presencia de Dios. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer que Dios es Dios sobre nuestra vida. Dice ahí también, y oraren, tenemos que orar. Dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, tenemos que arrepentirnos. Y es lo que me llamaba la atención, que el pastor últimamente nos ha estado diciendo, el Espíritu Santo, tenemos que buscar del Espíritu Santo, tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él es el único que nos va a guiar, es el único que nos va a ayudar. Dice aquí, yo buscaba que era humillarse, o humildad, dice, es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Y en este caso tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios
Y una vez que nos humillemos delante de la presencia de Dios, una vez que le pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, el Señor nos va a oír una vez más. Y dice que cuando nosotros nos humillamos, el humillarse delante de la presencia de Dios, no es humillarse delante de otra persona, sino es delante de Dios, del Todopoderoso. Dice que produce arrepentimiento, produce perdón, produce bendición física y material y produce salvación, que es lo más importante, la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el único que nos puede ayudar. Una vez que nosotros reconocemos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, encontramos el favor de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que ha pasado con mi vida, eso es lo que ha pasado con la vida de cada uno de nosotros. Como decía el pastor, el testimonio de uno a veces es un poco duro, un poco difícil, pero el Señor nos tuvo que mover de Tijuana a California y de California a Colorado, y aquí fue donde conocimos a Dios. Y luego yo me miraba como José. Ya ve que José se trajo a toda su familia, y porque Dios lo iba guiando a José. Así cuando yo llegué aquí a Colorado, después llegó mi papá, me lo traje, después mi mamá, mis hermanos, mis otros hermanos, y todos están aquí, algunos sirviéndole, otros no sirviéndole, pero un día Dios tiene el tiempo para ellos. Y así es como yo encontré el favor de Dios. Y podemos ver ahí en Génesis, si vamos a Génesis 6:8, vamos a estar leyendo la Biblia. Si no la hemos leído esta semana, pues ya la vamos a leer ahora. Así para que Dios nos perdone por esta semana. Dice en 6:8, Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nomás eso dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Noé que hiciera un arca, porque iba a venir una destrucción. Todos conocemos esa historia de la Biblia, el diluvio. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice en Génesis también ahí mismo, 6:22, dice, porque hizo todo lo que Dios le había mandado que hiciera. Cuando Dios nos manda que hagamos algo, nosotros ya hemos encontrado gracia delante de los ojos de Dios. Ya nos hemos humillado, ahora hemos encontrado el favor de Dios y hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Nomás tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Sí, ser obedientes, como dice el pastor, tenemos que ser obedientes delante de la presencia de Dios, porque muchas veces con el transcurso del tiempo en el cristianismo, aún en nuestro trabajo, en nuestra vida de matrimonio, de esposo, de esposa, de hijos, en el cristianismo, como que a veces no somos obedientes, como que de repente se nos olvida, como sabemos ya las cosas automáticamente, pensamos que ya no tenemos que seguir estudiando, que ya no tenemos que prestar atención a en nuestro matrimonio, pues a nuestro cónyuge, en la iglesia a nuestro pastor, en el trabajo a nuestro patrón. Pero cuando hallamos gracia delante de la presencia de Dios, por ser obediente, dice que en el 7:1 dice que Dios, cuando entró la familia de Noé, ahí en Génesis 7:1, que entró la familia de Noé, dice que Dios cerró la puerta y solo los que le obedecieron entraron y se salvaron. Y esta es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que queremos ser obedientes a Dios, arrepentirnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, hallar el favor de Dios, porque queremos entrar a la vida eterna. Dice, aquí en una nota que tengo, dice, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí con un destino de parte de Dios. Porque todos tenemos un destino de parte de Dios. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia, también yo le decía a los hermanos que yo no quería ir a la iglesia. Yo sí quería las bendiciones, pero yo no quería ir a la iglesia. Porque estábamos teniendo problemas, tenía muchos problemas. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero un cambio para mi vida. Pero nadie lo sabía usted, porque mi concepto que yo tenía era que los cristianos son muy chismosos.
Ese era mi concepto que yo tenía. Yo decía, no, los hermanos, si le digo a mi esposa, le va a decir al pastor, y luego el pastor del púlpito me va a estar diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo dije, yo le decía a Dios, en mi ignorancia, yo le decía a Dios, porque yo no conocía de Dios, yo le decía a Dios, si es cierto como dicen los aleluyas, que tú existes, pues háblame a mí, aquí está mi vida. Y los pastores de aquí del púlpito me hablaban a mi vida directamente. Aún lo que yo no le decía a nadie, yo lo recibí, me lo decían, y yo decía, esta gente estudiará para leer la mente. Era lo que yo pensaba en mi ignorancia, yo pensaba eso porque Dios me estaba hablando, pero era que yo ya había encontrado el favor de Dios. Aún sin yo saber, aún sin yo entender nada, yo ya había encontrado el favor de Dios. Y era como yo decía, bueno, pues estamos aquí por una parte, de parte de Dios estamos aquí con un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dice, mi convicción nacerá de mi exposición. Cuando Dios me exponga algo, sabré mi convicción. A veces podemos decir, no, yo soy cristiano y yo amo a Dios y yo quiero servir a Dios, pero hasta que Dios me exponga algo, yo voy a saber si en realidad amo a Dios. Yo voy a saber si en realidad estoy convencido de que Dios es mi Salvador. Estoy convencido de que Dios es mi sanador. Estoy convencido de que Dios es el Rey de mi vida. Pero mientras que Dios no nos exponga algo, no vamos a saber en realidad. Porque muchas veces es fácil estar aquí dentro de estas 4 paredes y no, pues sí soy cristiano y gloria a Dios, pero cuando estamos allá afuera, cuando estamos en el ambiente en el que nos movemos, cuando yo acepté a Cristo, en el ambiente en que yo me movía, era un poco difícil para mí estar en la iglesia y seguir en ese mismo ambiente. ¿Por qué? Porque la gente con la que yo me juntaba era la que a veces me quería convencer, porque a veces es bonito andar a donde andábamos y la gente se convence. A veces nos convence más que la palabra y debería de ser todo lo contrario. En la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y así que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como le decía, una vez que nos humillamos, una vez que hallamos el favor de Dios en nuestra vida y que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene. Y es de lo que hemos estado hablando, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos redarguye. Aun cuando ya tenemos años de cristianos, podemos decir, ¿sabes qué? No, él es bien cristiano y yo pienso que él ya no peca, él ya no hace nada, pero aún estando por años de cristianos, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. ¿Sabes qué? Eso que hiciste, como hablaste, lo hablaste mal. Como lo hiciste mal. Pero el orgullo del ser humano. Entonces tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude a seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Lucas 11, si vamos ahí a Lucas 11, miren, Lucas 11 del 9 al 13. Vamos a ver lo que dice Lucas 11, dice del 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide hasta el 13, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando nosotros aceptamos a Dios, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros, pero como decía el pastor, tenemos que darle la honra y la gloria al Espíritu Santo. Tenemos que darle una bienvenida a nuestra vida. Que eso nunca se nos olvide. Eso me lo enseñaron desde que yo empecé en el cristianismo.
que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad, que no es un viento, que no es algo como muchas otras religiones dicen que no existe, que no es, pero sino en nosotros es la tercera persona. Es una persona que es muy sensible, que la podemos contristar. Dice, y cuando dice ahí en Hechos 1:8, dice que los apóstoles estaban reunidos y dice que recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo, y era de lo que hablaba el pastor, que después Pedro, con la predicación de Pedro, se salvaron 5,000. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir, pero yo qué les voy a decir, cómo voy a hablarles, qué es lo que voy a hacer. Pues el Espíritu Santo es lo que lo hace. El Espíritu Santo, y ese es un llamado para todos los cristianos, para todos los que aceptamos a Cristo, es un llamado, porque dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es un llamado. Si no tenemos otro ministerio, ese es nuestro ministerio. Ese es el único ministerio que podemos tener. Dice, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, necesitamos saber la personalidad del Espíritu Santo. Dice ahí en Isaías 48, si vamos a Isaías 48, 16, miren lo que dice. Isaías 48, 16. Dice que Él escoge y comisiona a los ministros de Dios. Esa es una de las personalidades del Espíritu Santo, que Él escoge y comisiona. Así que si nosotros estamos aquí, el Espíritu Santo está buscando a personas que va a comisionar, que los va a mandar, que los va a preparar. Dice Isaías 48, 16, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Sí es ese? Ok. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces aquí estaba hablando Isaías, que dice, acercaos a mí, oíd esto, cuando le estaba hablando al pueblo, dice, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando, es el que el Señor nos envía, pero nos envía con su Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que pensar qué voy a hablar, porque dice la palabra que cuando estemos dentro del juez o enfrente del juez, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a poner la palabra. Así cuando estemos delante de una persona, no será un juez, pero una persona del mundo también puede ser un juez, porque a veces nos juzga. A veces quiere juzgarnos como cristianos, pero delante de esas personas el Espíritu Santo es el que nos va a dar la palabra que tenemos que hablarle. Dice, el Espíritu Santo consuela también. En Hechos 9:31, vamos a Hechos 9:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos del Espíritu Santo, eso es lo que Él hace. Eso es lo que Él hace. Él fortalece al pueblo, Él fortalece al que el Señor llama, Él fortalece al líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver que los líderes, nosotros siempre hemos andado casi en iglesias pequeñas, y nomás hemos tenido 2 y hasta 3. Pero en donde hemos llegado, nosotros hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que fortalece, el Espíritu Santo es el que guía, y en mi vida el Espíritu Santo me ha enseñado muchas cosas. El Espíritu Santo nos guía. Déjeme le digo, una vez andábamos, no sé si ya le he dicho, que andábamos buscando a la tía de mi esposa, y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vive en Denver, y le dije, vamos a buscar a tu tía. No sabíamos dónde vivía, por años no sabíamos, y yo nomás le dije al Señor, Señor, guíanos, y ni siquiera me puse a orar horas para ir a buscarla, nomás le dije, Señor, guíanos. Y fuimos a Denver y estaba nevando, una tormenta de nieve, y me estacioné así en la calle, y le dije a mi esposa, ahorita la encontramos.
Y dijo mi esposa, ¿pero dónde? Pues no sabíamos dónde vivía. No teníamos dirección ni nada y nomás me estacioné ahí. Yo porque iba guiando, yo iba confiando en Dios. Y nos estacionamos y miré en la banqueta unas huellas. Había mucha nieve, pero miré unas huellas y le dije a mi esposa, esas son las huellas de tu tía. Y dijo, y luego me dijo, no, estás loco. Y yo le dije, bueno, vamos a seguirlas. Y las seguimos. Pero eso es el Espíritu Santo lo que hace. Es algo que yo he vivido. Y luego las seguimos las huellas y entraban así para un basement ahí en Denver. Los basement tienen la entrada por fuera. Y me dijo mi esposa, no, porque aquí está peligroso, era por la Colfax. Dijo, aquí está peligroso. Le dije, bueno, tú espérate arriba. Y yo voy y toco y toqué y me subí a la banqueta y abrió la tía de mi esposa. Y luego dijo, ¿cómo me encontraron? Le dijimos, por las huellas, ¿saliste a algún lado? Dice, sí, acabo de llegar. Pero es como el Espíritu Santo guía. Otra vez andábamos buscando al primo de mi esposa también en Aurora. Y Aurora es muy grande, nosotros nunca habíamos ido para Aurora, nunca. Esa era la primera vez, le dije a mi esposa, vamos a buscar a tu primo. Y también nomás dije, Señor, guíanos. Y llegamos a donde se paró una calle. Se terminó la calle y era un King Super. Y luego le dije, ¿sabes qué? Aquí, ahorita que pasa alguien, le pregunto. Iban dos muchachos fumando marihuana. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ellos lo conocen. Y me dice mi esposa, no salgas porque mira cómo andan. Le dije, déjale preguntar. Y luego llegué, les digo, ¿sabes qué? Disculpen, se oye un poco loco, pero ando buscando a David Rivera. Y luego dijo, ¿está casado? Le dije, sí, parece que su esposa se llama Claudia. Y dice el muchacho, es mi hermana. Al único que le pregunté, al primero y el único. Y luego le dije a Diana, ya lo encontramos. Y dice, no, ¿cómo sabes? Dice que es su hermano, no lo conocíamos. Y es la experiencia que yo tengo con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo guía a uno. Y dice, ahora cuánto más para la salvación, para la vida eterna. Si nos guían esas cositas que podemos decir que no son importantes, ¿cuánto más nos va a guiar para la vida eterna? Pero como les digo, es la tercera persona bien sensible, muy, muy sensible. ¿Cuántas veces la hemos lastimado? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido al Espíritu de Dios? Dice que también enseña ahí en Juan 14, si vamos a Juan 14, dice Juan 14, 26. Y otras experiencias que he tenido yo, que el Señor me ha mostrado. Cuando yo tomaba, le decía a los pastores, cuando tomaba, la pastora oró por nosotros, oró por mí. Y dijo, ¿sabes qué? Que de ahora en adelante cuando tomes te van a dar ganas de devolver. Y para que veas que Dios es poderoso, al que esté contigo le va a pasar lo mismo. Y se me olvidó, pues se le olvida cuando uno anda en los malos pasos, se le olvida a uno lo que... Y luego al siguiente día me fui con el vecino y el vecino me pidió un reite para el trabajo, nunca lo hacía y ese día me lo pidió. Y salimos del trabajo y dice, ¿compramos una cerveza? Le dije, sí. Y luego tomamos la primera y me dieron ganas de devolver y él también. Pero a mí se me había olvidado. Y luego la otra y lo mismo. Y la otra le dije, ¿sabes qué? En la casa yo tengo de las buenas. Y luego fuimos a la casa y le di una y cuando yo abrí la de la casa, le dije, ¿sabes qué? Que ayer los aleluyas oraron por mí. Y luego dice, no, ya te están lavando el cerebro. Y le dije, pero ahí a ti me dijeron que le iba a pasar lo mismo al que anduviera conmigo. No, dice, no, ya nos vemos, le decía el pastor, ayer o el viernes le decía que me gritaba, mira, Fausto, yo no cambio esto, por eso que te están lavando el cerebro. Y después él empezó una iglesia en su casa como pastor. Y es lo que yo digo. Y por eso es lo que yo digo que el Señor como ha tratado con mi vida, aunque yo no soy merecedor de eso,
pero ha tratado con mi vida como muy, muy claro. Sí, a veces podemos decir, no, pues yo conozco a Dios, pero como un poco alejado. Yo he escuchado de Dios, pero Dios ha tratado con mi vida. Como yo antes le decía al Señor, una vez le dije a Dios, ya no te voy a servir porque no tengo trabajo. Le decía, y antes siempre traía dinero para el vicio. Y ese día me dijo mi esposa, prepárate porque es iglesia. Le dije, no, me duele la cabeza. Como quiera dije, eso no se da cuenta nadie, ¿verdad? Y le dije, no, me duele la cabeza, no voy a ir. Y me dijo mi esposa, el diablo te quiere quitar una bendición. Y le dije, no, de todos modos no voy a ir. Y luego me dijo, no te dejes que te la quite. Y luego dije, no, bueno, pues voy a ir. Fui y cuando llegamos la pastora me habla y me dice, el Señor, ¿usted sabe que el Señor conoce lo que usted piensa? Y yo dije, sí. Pues ni modo decir que no, ¿verdad? Y luego me dice, ¿quiere que ore por usted? Y le dije, pues sí, dije, yo pensé, si digo que no, va a decir que traigo algo. Va a saber que traigo. Y luego me dice, el Señor dice que usted está renegando de Él. Y yo dije, ¿y esta señora cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que yo estoy hablando con Dios? Y dice, pero Dios dice que de ahora en adelante le va a dar el trabajo que usted le pida. Pero dice que lo piense en su mente, no lo diga con voz alta. Y yo pensé el trabajo donde estoy ahorita. Pero ese día yo había hablado y me habían dicho que no, que en unos 2 o 3 meses más me podían agarrar. Y dice, la pastora me dice, ¿sabe qué piensa el nombre del trabajo? Y Dios ya se lo dio. Y le dije, bueno, ya lo pensé. Dice, pues ya se lo dio Dios. Y del día siguiente hasta ahora ahí está. Dios, por eso es que le digo que Dios es bueno. La experiencia con el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es algo bien, bien serio, pero es algo real. Es algo que solo Dios, como no puedo decirle, como lo hemos escuchado mucho, ¿a qué sabe una naranja si no te la comes? Tienes que probarla, tienes que buscar, tienes que trabajar para eso. Dice ahí donde estamos en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar la palabra de Dios. Es el que nos va a decir lo que la palabra de Dios quiere decir. Cuando no la entendamos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, que nos enseñe qué es lo que la palabra dice. En 1 de Corintios 12:3, agarré estas escrituras porque como están entre los primeros 10 libros y son los que nos aprendimos, entonces, para que no se me hiciera muy difícil. Dice, 1 de Corintios 12:3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿no? ¿Sí es ese? No, 1 de Corintios, ese es segunda, 1 de Corintios. Ve, no me los aprendí bien, me los aprendí al revés. Sí, 1 de Corintios 12:3. Ahí está, miren. Dice 12:3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas. Ahí en 1 de Corintios también, el 2, 1 de Corintios 2, el 9 al 14. 1 de Corintios 2, 9 al 14 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra nos enseña que lo del Espíritu es espiritual. Entonces tenemos que usar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y nos enseñe lo que la palabra nos quiere revelar. Dice, el Espíritu Santo puede ser resistido. En Hechos 7:51. Hechos 7:51, miren lo que dice, porque a veces podemos decir, no, pues el Espíritu Santo hace todo lo que Él quiere y hace todo en nuestra vida, pero el Espíritu Santo también lo podemos resistir. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, necesitamos de ser sensibles al Espíritu, de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, perdónanos, te necesito, como dice el pastor, lo necesitamos. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a enseñar. Una vez que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y conocemos cuáles son los frutos del Espíritu, que eso están en Gálatas 5:22, podemos hacer obras de misericordia, que podemos enseñar la palabra, dar buen testimonio, dar buen consejo al necesitado, perdonar a los que nos ofenden, consolar al afligido, orar por el prójimo, visitar al enfermo, dar de comer al hambriento. Una vez que ya conocemos, porque mire lo que dice en Gálatas 5:22, con esto ya vamos a estar terminando, Gálatas 5:22 y 23. También, ese es de los 10 libros también, de las primeras. Dice Gálatas 5:22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Ese es el fruto del Espíritu. Imagínense, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces lo he leído cuántas veces lo he escuchado? Pero si le preguntamos a la persona que vive con nosotros, a la que está a nuestro lado, ¿tú crees que necesitas escuchar otra vez esto de amor, de gozo, de paz? ¿Tú crees? ¿Usted cree que la persona que vive con nosotros va a decir, no, tú ya, los frutos del Espíritu ya están en tu vida, están bien claros en tu vida, por tantas veces que lo has oído, que eres puro amor, eres puro gozo, especialmente cuando estamos teniendo problemas? ¿Usted cree que vamos a decir, ay, mi esposa es puro amor, mira, es puro gozo, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos recuerde el fruto del Espíritu, para cuando lleguen esos momentos, decir, ¿sabes qué? Mira, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad. Tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tener esa calma, especialmente cuando manejamos. Usted sabe que yo soy bien paciente, y hasta mi esposa me dice, como que tú sí eres demasiado paciente, pero es que yo he aprendido, como yo le he dicho a mi esposa y a mi familia, he aprendido que nomás puedo controlar un solo carro, los otros carros yo no los puedo controlar, así que ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, pero en esos momentos el Espíritu Santo viene y nos da la paciencia.
porque no podemos ser nosotros los pacientes, sino que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, y el Espíritu Santo desea estar en unidad con nosotros, porque ahí en Amos 3:3 dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ese lo usamos mucho en los matrimonios, pero en realidad era cuando Dios le estaba hablando al pueblo, que estaba Dios molesto con el pueblo. Le decía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Rugirá el león si no tuviera la presa. Entonces, andarán dos juntos si no estamos de acuerdo con Dios. Dios no puede andar con nosotros. Necesitamos de estar en acuerdo con Dios para que el Espíritu Santo esté con nosotros y sea el que nos guíe. Entonces necesitamos venir delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, ser humildes delante de la presencia de Dios, humillarnos a obtener el favor de Dios a nuestra vida y reconocer los frutos del Espíritu Santo y ponerlos en nuestra vida activos. Y con esto yo le entrego el lugar al pastor y Dios los bendiga, y espero que Dios le haya hablado.